Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¡Sí! Bueno, vaya tema el que tenemos hoy, porque siempre se ha hablado de los famosos seres sombra, ¿no? En inglés queda bastante mejor, los shadow people, ¿no? Suele ser una especie de ser que aparece en tu cuarto con más bien malévolas intenciones y que, vaya, es capaz de provocarte una parálisis corporal absoluta y se queda ahí observando o incluso realizando algún tipo de acción ofensiva contra los seres humanos. Pero es difícil encontrar casos en los que te los encuentras por ahí. Me refiero básicamente a que estás por la calle y ves a uno de ellos y resulta que te sigue, viene a por ti. Y de hecho, el perrillo que te acompaña, tu perrillo, se da cuenta. Les oyes, hay pasos y el perro se da cuenta. De hecho, llega a girar su cabeza cuando la estás girando tú. Y todo ello en un entorno ofensivo, podemos decir, un entorno de pues una campana, la llamada famosa campana de irrealidad, en donde no hay nadie, no hay ni Dios por la zona. Solamente parece que estás tú, tu perrillo y ese shadow people, esa gente sombra, ese hombre sombra que te ha fichado y viene a por ti. Pero la gracia de todo esto es de dónde sale esa peña, quiénes son y por qué se fijan en un ser humano en particular, de dónde son. Son de otra dimensión, la cual no podemos ver. Son marcianarcios que eligen tener esa sombra y con la teoría de la distorsión podemos entender que pues así achantan más en su experimento de miedo para con los seres humanos. ¿Quiénes son los shadow people? Bueno, pues hoy tenemos un caso ocurrido en México, en Oaxaca. Además, hace 3 años, en el año 2022, que me parece asombroso por lo simple y brutal que es, y animal brutal, podríamos decir, mi palabra fetiche, que de hecho, pues, es, ¿no? Y tenemos un telespectador que me ha mandado un correo electrónico de lo que le pasó, de su experiencia y de un detalle asombroso que vamos a ver. Hay muchos detalles, pero uno de ellos es que siempre que él está absolutamente sin nadie, él aparece. Pero en el momento en el que hay otras personas, parece que ese ser sombra se achanta o decide al menos no aparecerse con respecto a su futura víctima. Vaya tela, ¿no? Porque podrían ser buena gente esos tíos, ¿no? Vengan de donde vengan, sean quienes sean, pero no, eligen no tener un buen comportamiento con nosotros. Y la pregunta sería ¿por qué? Y siempre la misma pregunta: ¿por qué ellos? ¿Por qué son los señalados por los gente sombra para aparecerse y sobre todo para llegar a hacer acciones, realizar pues momentos de absoluto terror? Llegan a paralizarte, sí, pero llegan incluso a tratar de abrir tus brazos y tú estás ahí, pues
resistiéndote diciendo, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Y quién eres tú, cachobicho? Bueno, pues lo vamos a ver en el correo electrónico porque, bueno, pues madre no hay más que una. Y el testigo, puedo deciros que tuvo la suerte de que justo en el momentazo brutal de estar ahí luchando con ese Shadow People, ese gentuzo, podríamos decir, pues vaya, pues desapareció. Pero estaba en la culminación de a ver quién ganaba de los dos, de esa batalla en la cual pues él estaba paralizado y estaba resistiéndose con ese tío que se había presentado y que le había seguido. Pues la madre apareció en ese momento, en el cuarto, y en plan, bueno, chico, que nos tenemos que despertar, venga, arriba, que nos tenemos que ir de viaje. Y en ese momento, ese Shadow People desapareció. ¿Por qué? ¿Por qué son gente de una sola persona? Tantas preguntas. Bueno, vamos a ver el correo que dice lo siguiente. Hola Vicente, buenos días o buenas tardes, como tú prefieres. Pues mira, me gustaría contarte lo que me pasó en Oaxaca, México, con los denominados seres sombra. Hay diferentes formas de llamarlos, pero bueno, los seres sombra, así en español, en castellano, pues mola más, yo creo, ¿no? Bien, me dice, cuando fui de vacaciones a la casa de mi tía, fui a las fiestas de diciembre de hace ya 3 años, año 2022. Dios santo bendito, que no es una cosa de los años 80 o de hace 1000 siglos, que estos bichejos todavía están dando vueltas por ahí, para que lo sepáis. Bueno, me dice, bien, resulta que enfrente de su casa hay un parquecito al que le dicen Tequío. Y a ese parquecito pues van todos los lugareños de la zona a jugar, a hacer ejercicio y a pasear a sus mascotas. Bueno, lo típico, ¿no? Un parquecito de al lado de casa. Muy bien. Me dice, yo me llevé a mi perrito y todo iba normal con él, como siempre. Lo sacaba a pasear por las mañanas y no había tenido ningún problema. Y también lo sacaba por las tardes y en ese parque pues todo iba pues como siempre, la vida normal y corriente de los seres humanos. Bueno, y ya justo un día antes de que nos fuéramos de la casa de mi tía, pues me lo llevé a pasear en la tarde-noche. Bien, todo como siempre, yo iba pendiente de mi perrito, todo iba bien, y estuvimos un rato, y ya cuando nos estábamos marchando, me di cuenta de algo extraño, a la par que curioso, querido Vicente. Miraba a mi alrededor y no había ya nadie, y ya es raro, ¿no? Porque en los parques es que siempre hay alguien o se oye algo o entra por algún sitio pues alguien, sobre todo cuando está atardeciendo y tal. No había ni Cristo por allí, vaya. Bueno, ni haciendo ejercicio ni nada de nada. Me dice el testigo, yo pues vaya, pues qué raro. Aún así yo seguí con el paseo con mi perrito y en nuestro caminar me di cuenta de que estaba escuchando yo pasos en el suelo. Es un tema también acústico, no visual. Hasta mi perro se dio cuenta de los pasos, ya que se daba cuenta de girar su cabeza, al igual que yo, justo cuando aparecían los sonidos. Pero mirábamos y es que no había nadie. Hay un momento con lo cual
podemos entender que el fenómeno pues no es visible. Bien, aún así es audible. Bien. Y me dice, bueno, pues mirábamos y es que no había nadie por allí, y yo ya me empecé a percatar de que algo, Vicente, no iba bien. Ya en la mitad del camino de vuelta a casa, era evidente que tenía que volverme a casa de mi tía porque estaba cayendo la noche y ya no había prácticamente luz. Y yo volvía y pues qué raro, es que no hay nadie. Campana de irrealidad, una vez más, en el fenómeno paranormal de una aparición de visitantes de dormitorio, que es lo que vamos a tener después. Pero no adelantemos acontecimientos. Campana de irrealidad, no había nadie. Y me dice, bueno, pues no hay casi luz, estoy oyendo los sonidos estos, no hay nadie, qué raro, yo me voy a casa ahora mismo. Y en el camino de vuelta, logro ver de reojo una sombra detrás de un árbol. Había una sombra. Pensé que era una persona que me quería robar. Y yo, ay, Dios mío. Pero me fijaba y no había nadie. Y también tengo que entender que había poca luz. Y dije, bueno, yo no veo a nadie allí. Hay una sombra. Yo me voy a casa rápidamente. Pues voy a ir más rápido. Voy a caminar más rápido. Adelante. Pero es que veía, Vicente, que la sombra aquella me seguía y me seguía y me seguía, cada vez también más rápido. Reaccionaba a los movimientos del testigo. No puedo decir que sea inteligente, pero desde luego estaba pendiente de él. Y en esos momentos me dice, yo veía su forma, no me dice exactamente la forma, que si tiene una forma de persona o algo así. Normalmente los shadow people sí tienen forma como de ser humanoide, brazos, piernas, cabeza. No me dice la forma, el testigo, pero me dice, bueno, intentaba verle la cara, a ver si le reconocía, o era algún familiar que me quisiera dar algún susto o algo. Pero no había ninguna cara ni nada de nada, solo una sombra. Nada. Y no se le veía el rostro y yo caminaba cada vez más rápido, mi perro también. Y había una situación inverosímil, porque cuando me paraba como para ya decir, bueno, a ver, vamos a ver qué es esto. Cuando me paraba a tratar de verlo, es que él también se paraba. Yo entiendo ahí un momentazo brutal de decir, me encaro con esto que me estaba ocurriendo, con la sombra esta, y la sombra pues queda parada en un cruce, como de miradas, aunque no haya ojos en el bichejo ese que hay ahí, que es una... pues nada, una criatura, una sombrita, vaya. Me parece un auténtico momentazo el hecho de estar parado enfrente de algo desconocido y que él haga lo mismo. Y bueno, yo caminaba y la persecución llegó hasta fuera del parque, y cuando estaba pues a punto de llegar a casa de mi tía, me fijé que había unos hombres fuera de la casa de mi tía,
unos tíos había afuera, así es como me lo dice el testigo, ¿no? Y miré hacia todos los lados y aquella sombra pues ya no estaba. Así que me dije, bueno, pues fuera lo que fuera, estupendo, aquello ya pasó y ya está. Una anécdota en mi vida y ya está. Ya en casa de mi tía me fui a dormir para irnos tempranito de vuelta y fue que en la noche, que estaba ya durmiendo, cuando me desperté de pronto. No sé por qué lo hice, no sé por qué me desperté, pero ahí estaba. Lo mismo que había visto en el parque, ahí, en mi cuarto. No sabía qué había hecho yo para que me persiguiera tanto. Y no sabía qué había hecho yo que me diferenciase de los demás. Pero lo tenía ahí, lo tenía ahí. No me podía creer lo que me estaba ocurriendo, pero me estaba pasando. Y ahí estaba. En el cuarto. En ese momento, Vicente, me di cuenta de otro detalle, que es bastante importante. No me podía mover. Sí, le podía mirar, pero había parálisis en mi cuerpo. Y entonces observé movimiento. Hubo un momentazo absoluto y brutal de no me puedo mover y lo tengo ahí. Y entonces él, o aquello, empezó a moverse hacia mí. Se puso a mi lado y de hecho trató de agarrarme las manos. Y fue ahí cuando la parálisis se terminó y me pude mover un poco. Yo entiendo que por la auténtica adrenalina que te tiene que dar pues tener aquello, esa situación. Y me dice, pues me resistí. En ese momento me resistí ante aquello que venía a atacarme o a cogerme de las manos. Él intentaba como abrirme los brazos y no me dejaba resistirme. Hacía fuerza para luego cerrarme los brazos. Yo lo que quería era pues tener como una situación como de defensa y él no, él lo que quería era abrírmelos. Y ahí estuvimos en una situación surrealista, entiendo, de estar pues luchando contra algo imposible, pero realista y real. Le estaba pasando al testigo. Y no son pocos los casos, os lo aseguro. Es un tema extremo. Y me dice, después de estar unos momentos de estar ahí batallando, chin, abre mi mamá el cuarto, la puerta, y me dice, hijo, ya, despierta que nos tenemos que ir tempranito. Y miro para todos los sitios y aquella sombra no estaba. Y yo, a ver, ¿qué carajos acaba de pasar? Me lo dice así el testigo. Estaba muy cansado, es decir, la resistencia había sido real. Y me dice, y sin ninguna duda,
puedo decir que no fue un sueño, sobre todo porque me había pasado anteriormente por la tarde y mi perrito también se había percatado de todo aquello. Bueno, pues esto fue lo que me ocurrió, Vicente, y espero que te haya gustado mi experiencia. Saludos cordiales. Y aquí firma el testigo. ¿Cómo se le queda a uno el cuerpo después de esta movida? Pues qué difícil es entender esta historia de la gente sombra, ¿no? Los famosos shadow people. Hay vídeos por ahí que tratan de buscarlos y tal en otro espectro de la realidad, quizá en visión nocturna, pero son más los testimonios de las personas que dicen: no señores, es que perdónenme, pero es que yo lo he tenido aquí en mi casa, lo he tenido fuera, ha venido a por mí. Y de hecho había una reacción en él cuando se paró en esa campana de irrealidad en donde no había nadie en el parque. Cuando se paró, él también lo hizo. Cuando oían los pasos, el perro también los oía. Pero cuando aparecieron más personas, la campana de irrealidad se había terminado. Ese ser sombra, ese shadow people, ya no estaba. Ahora bien, o lo conocía de antes o le fichó lo que sería su vivienda. Y lo cierto es que apareció en su cuarto. Lo paralizó. Tema, vamos, denominador común absoluto de lo que sería el fenómeno de los visitantes de dormitorio y o extraterrestres, marcianos, marcianarcios, mostrencos, lo que queráis. Se acerca. Le quiere abrir los brazos, pero lo que no sé es con qué intenciones, para qué. Querría abrirle los brazos. Ya lo tenía, a merced. ¿Quiénes son estos seres? Yo entiendo que el testigo pudo aguantar la presión. Hay personas que no pueden. ¿Quiénes son? Pero más allá de todo eso, ¿de dónde son? Y si es un tema extraterrestre, ¿por qué eligen esa forma? Quizá para crear más miedo. ¿Es ese el experimento? ¿Hacía falta hacer una campana de irrealidad fuera? ¿En el parquecito? Me interesa muchísimo saber de este tema para tratar de conocer si estamos buscando algo que no podemos ver con nuestros ojos y sí podemos ver en lo que es, pues quizá la tecnología del futuro con pues la posibilidad de observar otras dimensiones. Sí y solo sí, no es un ser de una posible simulación en la que nosotros estamos, pues poco menos que siendo avatares de seres alucinantes que nos tienen pues como Super Marios en videojuegos. Y me gusta mucho Super Mario Bros, pero vaya, pues en fin, no me gustaría ser un Super Mario Bros de nadie, la verdad, ¿no? Pero lo cierto es que aparecen. ¿Quiénes son? ¿Y para qué sirven? Si es que tienen alguna utilidad. ¿Hay alguien que los está manejando desde fuera?
Muy interesante este tema y desde luego pues me interesaría muchísimo saber vuestras opiniones al respecto de estos Shadow People que desde luego pues vienen y vienen y vienen y dejan muchas incógnitas, pero siempre dejan poquísimas respuestas. Y bueno, pues nosotros somos meras comparsas al respecto de lo que son capaces de hacer. Son capaces de hacer que no haya nadie en un parque. Capaces de reaccionar ante ti. Si tú les escuchas a ellos, ellos a ti también. Y te miran. Son ecos de... vaya, de momentos del pasado y que se repiten y se repiten y se repiten sin parar en este que sería su futuro. Bueno, me interesaría saber vuestras opiniones y tal. No quiero que se me haga súper mega larguísimo el programa, pero bueno, pues aquí os dejo un episodio más de una aparición de una de estas gente sombra o gentuza sombra o gentucillos sombra, ¿no? Que desde luego veo que no vienen de muy buen rollo y sí que, eso sí, son individualistas. Porque en el momento en el que apareció la madre, este bichejo se piró. No podrían ser vistos por más de una sola persona. Muy interesante ese dato. Bien. Bueno, pues eso es. Si os ha gustado el videoprograma, aquí os espero. Si le podéis dar al suscribir, pues os lo aseguro muchísimo. Si le podéis dar a me gusta, pues también. Y si podéis dar y hacer donaciones por PayPal, os lo aseguro también. Es para la supervivencia del canal, es para tirar para adelante. Porque YouTube cada día es más chungo, la verdad. Y bueno, pues nada más. Salud y suerte para todos. Y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Hasta pronto.